una decisión de tal envergadura, la declaración de inconstitucionalidad que implica la derogación, en definitiva, de un precepto legal, puede acarrear efectos aún más nocivos que los que produce su supervivencia. Estos dos estándares de interpretación que constituyen los precedentes de sus señorías excelentísimas en relación con la atribución del artículo 93, número 7 de la Constitución, me parece son los que hay que tener en cuenta para evaluar entonces si el artículo 38 ter es o no respetuoso de la Constitución. Desde esta perspectiva, si uno examina el enunciado normativo del artículo 38 ter, no pareciera en principio, contrastado con el enunciado normativo de los tres numerales del artículo 19 que sirven de base a este análisis, contrario a la Constitución. El artículo 38 ter ha venido a establecer un conjunto de regulaciones, más propiamente en realidad de limitaciones e incluso de prohibiciones, en relación con la elaboración de la tabla de factores para poder determinar, sobre la base de su aplicación al precio base del plan de salud, el precio final que debe pagar el afiliado por su plan. Y ha encargado o autorizado a la autoridad reguladora y fiscalizadora en esta materia, la Superintendencia del Ramo, para que a través de normas de carácter general regule también o abunde en la regulación de esta tabla de factores. Y le ha hecho el encargo no en términos abiertos o en blanco, con una remisión muy abierta, sino que precisamente introduciendo también limitaciones respecto a la potestad complementaria de la superintendencia en la materia. Este es el contenido que emana del enunciado normativo del artículo 38 ter para poder utilizar los factores de edad, sexo y condición de cotizante o carga a la hora de determinar en definitiva el precio por el plan de salud. No parece en principio una norma de esta naturaleza desde la perspectiva de su enunciado normativo que manifieste o que dé cuenta de una manifiesta incompatibilidad con la igualdad ante la ley, con la protección de la salud y particularmente el derecho a elegir el sistema y con el derecho a la seguridad social. Particularmente respecto al ámbito de los derechos sociales, el derecho a la seguridad social y en aquello que corresponda el derecho a la protección de la salud, aunque el derecho a elegir el sistema más bien parece un derecho de naturaleza individual. Hay que tener presente, si uno ingresa en la regulación del artículo 38 ter, que podría ocurrir ciertamente, y esto puede ocurrir con cualquier precepto legal, que la aplicación de ese precepto resulte contraria a la Constitución en el caso concreto. Y así por lo demás lo ha declarado este excelentísimo tribunal en las oportunidades que sirven de base a este proceso de oficio. Pero de esa jurisprudencia también uno desprende que es menester encontrarse bajo ciertos supuestos fácticos, bajo ciertas condiciones, para que proceda la declaración de inaplicabilidad. Uno puede desprender, desde luego, y reiteradamente a lo largo de los 4 pronunciamientos de inaplicabilidad se va señalando por el tribunal, en unos más, en otros menos, que se tienen en cuenta las consideraciones del caso concreto, que es solo respecto o en relación a las circunstancias que se plantean respecto de ese caso. De tal manera que uno puede extraer, decía, de ahí, que las condiciones que han llevado a este excelentísimo tribunal a considerar o a pronunciar la inaplicabilidad en las 4 ocasiones anteriores tienen que ver con la condición del afiliado que ha requerido la intervención de su señoría excelentísima como cotizante cautivo. Y no solo como cotizante cautivo, sino un cotizante cautivo que de acuerdo a sus condiciones o características o disponibilidad económica no está en situación de cubrir el alza que se produce por aplicación del factor etario, como podría ocurrir también por aplicación del factor sexo. No pareciera ser esa, probablemente no lo es, no es para un hecho público y notorio, no es esa la condición naturalmente de la inmensa mayoría de los afiliados de las instituciones de salud previsional. El mismo legislador, sin embargo, y esto me parece muy importante, excelentísimo tribunal, se ha encargado de contemplar un mecanismo a través del cual poder evaluar si la aplicación del factor resulta o no desmedida, por lo tanto contraria, por ejemplo, a la Constitución, en el caso precisamente de cotizantes cautivos y que a lo mejor están en condición económica desmedrada o compleja, o en general, en cualquier caso, a través de la potestad como ente arbitrador, como jurisdicción arbitradora que ha encargado a la Superintendencia de Salud, de acuerdo al artículo 117 del DFL1 y las normas vinculadas con él. De hecho, la Superintendencia de Salud, por lo menos desde el año 2008, tengo aquí 3 pronunciamientos en sede arbitral, ha venido ella misma ajustando o rebajando la aplicación del factor cuando ha sido requerida en esta sede.
por ejemplo, en el caso Ruiz Clavijo Vera, o en el caso Brito Cruz, o en el caso Momares Olcese. En un caso, simplemente para ejemplificar, el factor había alzado de 1.4 a 2.3. Sin embargo, la superintendencia, ejerciendo su facultad de equidad, lo rebajó a 1.7. En otro de 1.5 a 2.2 lo rebajó a 1.8. Lo que quiero decir, excelentísimo tribunal, es que el propio legislador ha previsto dentro del sistema un mecanismo específico a través de la jurisprudencia de equidad de la Superintendencia de Salud para evaluar el alza y el resultado del alza de la aplicación del factor derivado de los elementos de sexo, edad o condición de cotizante o carga que contempla el artículo 38 ter. Desde esta perspectiva aparece muy relevante, voy a volver sobre esto enseguida, las circunstancias del caso concreto, pero precisamente lo que se nos pide en este proceso es evaluar en abstracto la constitucionalidad o inconstitucionalidad del artículo 38 ter, sin perjuicio que pueda haber casos, como los que ha conocido su señoría excelentísima, en que efectivamente pueda discutirse y en definitiva pueda admitirse que se ha producido una infracción de la Constitución, de las garantías que sirven de base a este proceso o de otras incluso. Se le ha invocado en más de alguna oportunidad, usualmente el derecho de propiedad, por ejemplo, y su señoría excelentísima siempre han desestimado la invocación del derecho a propiedad. Por lo tanto, no pareciera ser siempre, en todas las hipótesis, manifiestamente incompatible el artículo 38 ter en un análisis en abstracto, distinto a lo que puede ocurrir en concreto. Y desde esta perspectiva, el requerimiento de inaplicabilidad creado en la Constitución de 2005 y atribuido a sus señorías excelentes